Antes de comenzar vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo a compartir su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo. Te pido tu ayuda para compartir tu palabra, Señor, para que seas tú obrando, no yo, Señor. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Que sea tu palabra confrontándonos con nuestro pecado y transformándonos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por las personas que han venido, Señor, y que tu nombre sea glorificado, tú seas exaltado, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, bienvenidos, hermanos. Hoy vamos a ver la parábola de los labradores malvados y estamos en Lucas capítulo 20, versículos 9 al 18. Y antes de comenzar vamos a dar una pequeña introducción o vamos a dar un poquito del contexto de lo que estaba ocurriendo aquí. Nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando en el templo, enseñando la palabra de Dios y anunciando el evangelio de la salvación. Y algo que aprendimos la vez pasada es que nosotros debemos estar enfocados en la predicación de la palabra de Dios en todo momento. Amén, hermanos. Usted está triste o está angustiado, ¿qué debe estar haciendo? Enfocado en la palabra de Dios, ¿verdad? Está pasando una situación difícil, deben estar enfocados en la predicación de la palabra de Dios, enfocados en llevar el evangelio. Y mientras nuestro Señor Jesucristo estaba compartiendo la palabra de Dios, dice que se acercaron los principales sacerdotes, que eran Anás y Caifás, ¿verdad? Eran los sumos sacerdotes en ese tiempo. Y se acercaron también junto con los escribas, los maestros de la ley, y también se acercaron los ancianos del pueblo. Los ancianos del pueblo eran los líderes, los que conformaban el Sanedrín, aquellos 71 ancianos que eran líderes en Jerusalén y que en todo Israel, y que gobernaban también el judaísmo. Entonces ellos se acercaron para tender una trampa a Jesús. Ellos se acercaron con la idea de poder atrapar a Jesús en alguna trampa. Querían que Jesús confesara públicamente que Él venía de Dios, y querían que lo hiciera públicamente para poderlo acusar de blasfemia. Y una vez acusándolo de blasfemia, podían matarlo. Y esa era la idea de estos líderes religiosos. Querían sentenciar a muerte a Jesús. Y por eso le hicieron estas preguntas. ¿Con qué autoridad, le dijeron, haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Le preguntaron a Jesucristo. Si Él confesaba públicamente que venía de Dios, lo acusaban de blasfemia. Pero nuestro Señor Jesucristo no cayó en la trampa de ellos, y de hecho Él conocía todos los planes, y con una sola pregunta los desbarató. Con una sola pregunta los tiró a tierra todos sus planes. De hecho, Él les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Con esa pregunta Jesús desbarató todos sus planes, porque Juan el Bautista había dado testimonio de Jesucristo y había dado testimonio de que Jesús era el Mesías y que venía de Dios. Entonces Jesús predicaba con la autoridad de que Él venía de Dios, de que Él era el Hijo de Dios. Entonces con esa pregunta los desbarató, porque primeramente, si ellos decían que el bautismo de Juan era del cielo, entonces Él les iba a preguntar: ¿por qué no le creyeron entonces? Porque Juan dio testimonio de mí. Y si ellos respondían que el bautismo de Juan era de los hombres, entonces el pueblo los iba a apedrear, porque el pueblo tenía a Juan como un profeta de Dios. Entonces con esa simple pregunta los puso entre la espada y la pared, y desbarató todos sus planes. Y ellos lo único que pudieron hacer es emprender la retirada, y dijeron: no sabemos de dónde fuese el bautismo de Juan. Entonces ellos quedaron totalmente derrotados, y Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Yo tampoco les voy a decir, los voy a dejar en oscuridad. El Señor los dejó en su oscuridad y no cayó en su trampa.
Después de este cuestionamiento, nuestro Señor comienza a narrar esta parábola, la parábola de los labradores malvados. Pero casi desde el comienzo de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo fue confrontado por los líderes religiosos. Ellos se opusieron a nuestro Señor y buscaban matarle, porque Jesús los confrontaba con su pecado. Jesús también decía que Él era el Hijo de Dios. Nuestro Señor también no seguía las tradiciones de ellos, los mandamientos de hombres. También nuestro Señor, mucha gente seguía a nuestro Señor Jesucristo y a ellos no les gustaba que la gente siguiera a Jesús. Ellos querían que la gente lo siguiera a ellos. Y a medida se acercaba el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo iba a pasar al cielo, más estos líderes religiosos buscaban cómo prender a Jesús, cómo tenderle trampas, cómo acusarlo para poderlo llevar a la muerte. Es interesante que nuestro Señor cuenta esta parábola o esta historia para hacerles ver a aquellos líderes religiosos que Él sabía los planes que tenían, que Él sabía lo que ellos iban a hacer, y les deja también saber con esta parábola el resultado o las consecuencias de oponérsele a Él. Él les deja ver muy claro lo que les va a suceder. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 20, versículos del 9 al 18. Me acompañan ahí para poder ver esta parábola. Todos tienen ahí Lucas capítulo 20, versículos 9 en adelante. Dice así: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Qué interesante. Esta parábola podemos dividirla, o mejor dicho, este pasaje podemos dividirlo en 4 puntos. Primero vamos a ver la parábola o la ilustración. Después vamos a ver su significado. Después nuestro Señor hace una extensión a la parábola, algo extra. Y por último vamos a ver su aplicación. Entonces, primero vamos a ver esta ilustración o esta parábola, esta historia. Dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Vamos a volverlo a leer. Dice: y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros.
Como les decía, nuestro Señor continúa enfocado en la predicación de la palabra de Dios y enseñando el evangelio de salvación, compartiendo el evangelio. Y es en este momento cuando su autoridad es cuestionada por estos líderes religiosos y es aquí cuando comienza luego a decir al pueblo esta parábola. Esta parábola va dirigida a aquellos que están al pueblo, mejor dicho, y a los líderes religiosos. Esta parábola es para todos ellos. Y esta historia, mejor dicho, esta parábola que cuenta nuestro Señor, habla acerca de un hombre que plantó una viña. Es interesante, la parábola son comparaciones. O sea, por ejemplo, nuestro Señor cuando dijo la parábola de la semilla de mostaza, por ejemplo, dijo, el reino de Dios es semejante a una semilla ¿de qué? De mostaza, ¿verdad? Y comparando el reino de Dios con una pequeña semilla, porque así comenzó el reino de Dios. Comenzó siendo pequeño, comenzó con un grupo pequeño de personas, pero luego se ha hecho inmenso. Y hay muchas personas que ahora creen en nuestro Señor Jesucristo. Así comenzó el reino. Entonces Jesús comienza dando una parábola. Una parábola, como les decía, son comparaciones, pero también son historias breves y ficticias. O sea que no son historias reales, pero son historias de la vida diaria y que nos ayudan a comprender una verdad espiritual o moral. Jesús las utilizó muy a menudo. Como les decía, este hombre plantó una viña. Jesús comienza hablando de un hombre que plantó una viña, y una viña es un terreno que está plantado con plantas de uva, o como le llaman la vid, o plantas de vides, mejor dicho. Y en ese tiempo las uvas eran un alimento, o eran un fruto que era muy, ¿cómo decirlo?, muy importante para la vida social y religiosa del pueblo judío. Por ejemplo, las uvas se podían secar y se utilizaban para alimento, pero también de las uvas se sacaba el vino, y el vino era algo muy importante en la sociedad en ese momento, incluso para cuestiones religiosas, incluso para poder ¿cómo decirles? El tratar el agua, por ejemplo, se le echaba vino para que el agua pudiera estar mejor, como el cloro, digamos, que le echan para que el agua esté bien. En algunos lugares también el jugo del vino era utilizado para eso, era como un antibacterial o algo así. Entonces, esta historia nos narra de que este hombre plantó una viña. Y este hombre plantó una viña, y por el evangelio de Mateo y por el evangelio de Marcos podemos saber que este hombre cercó la viña con un muro de piedras. Pero no solo eso, también cavó un lagar. Un lagar es donde se pisan las uvas. Cuando ya está el fruto, cuando están las uvas, se pisan para poder sacar el jugo de uva. También construyó una torre a fin de que poder cuidar la viña, poder protegerla. Este hombre proporcionó todo lo necesario para la viña, pero luego nos dice qué es lo que sucede. La arrendó, dice, a labradores, y se ausentó por mucho tiempo. Arrendar a labradores es alquilar la tierra. Y eso era algo común en ese tiempo. Por ejemplo, en Galilea o en esos lugares se alquilaba la tierra para que otras personas la trabajaran. Pero esto era un acuerdo entre el dueño de la tierra o el dueño del viñedo y los labradores. Se podía decir que la mitad, podían llegar a la negociación de que la mitad de la cosecha podía ser para el dueño de la tierra y la otra mitad para los labradores. En algunos casos hasta más podía quedarse el dueño con la cosecha, más del 50%. Pero también nos dice que aquí este hombre, o mejor dicho, este hombre se ausentó. Puede ser que se haya ausentado porque tenía negocios, porque tenía muchas cosas que hacer, y se ausentó por mucho tiempo. Pero en el versículo 10 nos dice: y a su tiempo envió un siervo
a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Este hombre rentó su viña, hizo un acuerdo con aquellos labradores para recibir una parte de lo que iban a cosechar, y después se ausentó, ¿verdad? Se ausentó por un largo tiempo, pero a su tiempo envió a los siervos para recibir la parte que le correspondía. De hecho, yo les quiero decir que mi suegra tiene algunas tierras ahí en Linaca, y a su tiempo ella las ha alquilado a ciertas personas. A su tiempo siempre le dan una carga de frijoles o una carga de maíz. Ahí están y ahí comemos todos. Entonces era algo común en ese tiempo, y incluso en nuestro tiempo también es algo común. Pero la historia nos dice que estos labradores no le dieron al dueño su parte, sino que dice que los labradores le golpearon. O sea, aquel siervo que fue enviado por parte del dueño de la tierra, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Yo les quiero decir que lo que esto revela es que estos labradores no eran personas honestas, sino que eran personas malvadas y que no querían darle la parte que le correspondía al dueño de la tierra. Y la palabra que utilizaron aquí, golpearon, en el griego es dero, que significa desollar, azotar o golpear. E incluso esto que dice que le golpearon hace referencia a cuando nuestro Señor Jesucristo fue golpeado brutalmente. De hecho, es la misma palabra, y lo que está diciendo es que realmente estos hombres querían matar a los siervos del dueño de este viñedo. Le dieron una paliza que lo querían matar. En esta historia se nos dice que este hombre tuvo paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo paciencia? Según el versículo 11 se nos dice que volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. O sea que volvió a enviar un segundo siervo y también lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. Aún teniendo paciencia, el dueño del viñedo volvió a enviar a otro siervo, dice que volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido y salió con las manos vacías. Miren toda la paciencia que tuvo este siervo, y por los evangelios de Mateo y de Marcos podemos saber que no solo fue un siervo o estos tres siervos que enviaron, sino que fueron más siervos los cuales envió. Y dice que algunos de ellos fueron golpeados y otros fueron muertos. O sea que estos labradores malvados no eran simples personas que estaban enojadas, eran asesinos, casi asesinos, personas perversas que eran capaces de matar a una persona. Todos los siervos los cuales envió el dueño de la viña, todos fueron golpeados, todos fueron sin recibir la parte que le correspondía a su dueño, y algunos los mataron. Hasta este punto nosotros estaríamos pensando, ¿qué debía hacer? ¿Qué debía hacer este dueño de la viña? ¿Qué debía hacer? Pero aún así, este hombre mostró paciencia, y en el versículo 13 dice: entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Este hombre todavía mostrando paciencia, mostrando que todavía quería darle la oportunidad para que hicieran lo correcto a estos labradores, pensó en enviar a su hijo. Y pensó en enviar a su hijo también diciendo, quizás le van a tener respeto de mi hijo. Pero miren, los labradores realmente eran personas perversas, porque cuando vieron al hijo dijeron, yo creo que aquel señor ya se murió. Entonces, si ya se murió, matemos al hijo para que nos quedemos con la tierra. Eso es lo que pensaron. Si está viniendo el hijo es porque viene a reclamar la tierra. Entonces aquel ya se murió. Entonces matemos al hijo y así nos quedamos con la tierra.
Los labradores al verle discutían, dice, entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Ellos realmente estaban pensando que el dueño del viñedo había muerto y pensaban que el hijo venía a reclamar la tierra. Y es interesante, en ese tiempo los títulos de propiedad eran bien inseguros, porque una persona podía estar trabajando la tierra unos 3 años seguidas y después de esos 3 años reclamar la tierra para sí mismo. Si alguien más no la reclamaba, podían reclamarla para sí mismo. Entonces estos hombres pensaban matar al hijo de este hombre para quedarse con la tierra. Ellos pensaban que muerto el hijo podían recibir la tierra, reclamarla para sí mismo. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, echaron a andar su plan. Dice, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y Jesús culmina esta historia con una pregunta: ¿qué hará el Señor de la viña? ¿Qué creen que va a hacer el Señor de la viña? Hasta este punto, ¿cuál debe ser el actuar del Señor de la viña? Y esta pregunta se la hace Jesús a los oyentes, se la hace a aquellos líderes religiosos y se la hace al pueblo. Y por el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 41, se nos narra lo que ellos respondieron, porque esta historia está en los 3 evangelios. Se nos dice que ellos respondieron y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Era la respuesta más lógica que ellos que tenían que dar. O sea, era lo más lógico. Este hombre, dueño de la viña, viendo que sus siervos eran muertos, golpeados, y viendo que aún su hijo era muerto, lo que debía hacer era destruir a aquellos labradores malvados y arrendar su tierra o alquilar su tierra a otras personas. Entonces ellos respondieron dieron esa respuesta, los oyentes, y Jesús lo confirmó en el versículo 16. Lucas 20:16 nos dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Jesús les confirmó su respuesta, que era lo más lógico. Ahora, es aquí cuando se dan cuenta del significado de la parábola, de qué es lo que les trata de decir Jesús a los líderes religiosos y al pueblo. En el versículo 16b se nos dice que cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre, dijeron. Y la palabra que utiliza aquí en el griego, para oyeron, no la voy a pronunciar porque es muy difícil, pero significa oír con entendimiento. O sea, que ellos comprendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos comprendieron cada uno de los elementos de esta historia. Primero, si me ayudas en la siguiente, el propietario de la viña, ¿quién es? Es Dios. Segundo, la viña es Israel, el pueblo de Israel. Los labradores son los dirigentes religiosos de Israel. El prolongado viaje era lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Representa todo el Antiguo Testamento, en el cual Dios no está, está lejano, pero envía a sus siervos. Los siervos son los profetas del Antiguo Testamento. Son cada uno de aquellos profetas los cuales envió nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Y quiero decirles que la mayoría de los profetas no fueron muertos por personas extranjeras o por países extranjeros. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento fueron muertos, ¿saben por quién? Por el mismo pueblo de Israel. Por Israel. El pueblo de Israel mató a sus profetas. Y lo que les está dando a entender nuestro Señor es que a estos líderes religiosos les está dando a entender que van a ser destruidos.
y al pueblo también les está diciendo: a todos los rebeldes van a ser destruidos. Y la administración que tenían estos líderes religiosos va a ser pasada a otras manos, a otro grupo de personas que sí den fruto para Dios. ¿Saben cuáles son esas personas que iban a dar fruto para Dios? Eran los discípulos, los apóstoles de Jesucristo. La administración del pueblo de Dios pasó a manos de los apóstoles. Dios iba a destruir a ese pueblo que no se arrepintió de sus pecados, que rechazaron al Mesías, que rechazaron al Hijo de Dios, y no se arrepintieron al final, no se arrepintieron. Esta destrucción ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito invadió Jerusalén y destruyó, quemó Jerusalén, la arrasó completamente. Y aquellos líderes también murieron, todos los líderes, y aún el pueblo también. Al final Dios los iba a entregar la administración de su pueblo, de su viña, a otros que sí dieran fruto. Se los entregó a los apóstoles. Pero también hay que entender que ahora el pueblo de Dios no es aquel israelita que es en la carne, sino que ahora el pueblo de Dios es la iglesia, compuesta tanto por judíos como por personas no judías. Y yo les quiero decir que esto es así porque en Efesios 2:14 se nos dice que de ambos pueblos hizo un solo pueblo. De ambos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil, hizo un solo pueblo. Ahora la iglesia es el Israel de Dios. La iglesia es el Israel de Dios. Y quiero decirles que también en Romanos 2:28 se nos dice que no es judío el que lo es en la sangre, sino el que lo es en el interior. O sea que no es un descendiente de Abraham, no es aquel que lo es en la carne, sino es aquel que lo es en su interior, que ha sido transformado por medio de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Como su corazón ha sido transformado y viene a ser parte del pueblo de Dios. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Está compuesto por judíos y por gente no judía. Entonces ellos entendieron todo esto, entendieron que iban a ser destruidos, entendieron que la administración del pueblo de Dios iba a pasar a otras nuevas manos, otras personas que iban a dar fruto. Y por eso dijeron: Dios nos libre. Dios nos libre, porque entendieron el mensaje, comprendieron. Y Jesús da una pequeña extensión a la historia. En el versículo 17 se nos habla de esta extensión. Primero Jesús pasó de una ilustración que tenía que ver con la agricultura, pasó a una ilustración que ahora tiene que ver con la construcción. En el versículo 17 se nos dice: pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces Jesús, nuestro Señor, se queda viendo a aquellos líderes y al pueblo, y los mira fijamente y les da esta ilustración. Primero les pregunta: ¿qué pues es lo que está escrito? ¿Qué pues es lo que está escrito? Y luego les dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto era algo que estaba escrito en el Salmo 118:22, más o menos unos 1000 años antes de Cristo. Era algo que estaba escrito. ¿Y qué quiere decir con esta piedra angular? La piedra angular. Y si me ayudas con la siguiente, la piedra angular. Miren esa piedra que está ahí enorme. Esa piedra servía como referencia para construir un edificio, digamos el templo. Había una piedra que era principal. Esa piedra tenía medidas perfectas y ayudaba a que todo el edificio fuese construido correctamente. Todo, tanto para arriba como para los lados. Entonces, esa piedra ayudaba a hacer
Era la piedra principal, ayudaba a que todo el edificio fuera correctamente construido. Era una piedra diseñada especialmente para eso. Y lo que nuestro Señor, les está diciendo, que esa piedra principal era Él. Esa piedra principal era nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo: ya ustedes no van a adorarme en este templo, yo voy a construir un nuevo templo. Ese nuevo templo son cada uno de nosotros, está conformado por cada uno de los creyentes. Los creyentes son las piedras que están construyendo el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios, porque nuestro Señor mora en nosotros. Mora en nosotros. Y saben, la piedra principal sobre la cual se está construyendo ese templo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos guía, Él es el que nos da la dirección sobre cómo debe ser construida su iglesia, su templo. Amén. Pero ¿qué pasó con aquellos líderes religiosos? Desecharon la piedra angular, desecharon la piedra principal. Entonces, al desechar la piedra angular, o sea, ellos lo desecharon, pero no por eso Él dejó de ser la piedra principal, sino que aunque lo desecharon, Él iba a construir su iglesia sobre Él mismo, sobre Él, que Él es la piedra. Entonces, ellos desecharon a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es aquí donde nuestro Señor da su aplicación a esta pequeña ilustración extra y le dice en el versículo 18: todo el que cayere sobre aquella piedra, o sea, sobre Jesucristo, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Qué interesante, ¿verdad? Y quiero poner esto como con una pequeña explicación, una pequeña ilustración aquí. Aquí tengo un vaso de barro. Y digamos que esta es la piedra, ¿verdad? Digamos que esta es una piedra enorme, así. Entonces, este vaso, si lo suelto aquí, encima de la piedra, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a quebrar la piedra o el vaso? Es un vaso de barro, se va a quebrar. Ahora, si yo pongo el vaso acá y levanto la piedra y la tiro encima del vaso, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a quebrar el qué? ¿La piedra o el vaso? El vaso, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor nos está diciendo aquí: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Todo aquel que se opone a nuestro Dios, a Jesucristo, será quebrantado, será echado al infierno, como aquellos líderes religiosos que se opusieron y fueron destruidos. Pero es interesante también: mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Tal vez hay personas ahí dentro del pueblo los cuales no les interesó, pero saben, aunque no les interesó, también fueron destruidos por su apatía. Porque con el Señor o es todo o es nada, pero nada a medias. O estás con el Señor o no estás con el Señor. Y lo que nos trata de decir aquí, ya sea que estés en enemistad contra Dios, contra Jesús, o en apatía, o sea, que no te importe, igualmente serás condenado y destruido eternamente en el infierno. Como les decía, con Jesús es todo o nada, pero no puedes estar en medias. O estás con Él de cabeza o estás sin Él. Y quiero leer, tal vez me acompaña en 1 de Pedro 2, 7 al 8. ¿Lo tienen ahí? Miren qué interesante, dice: Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Para quiénes es precioso? Para los que creen.
Jesucristo es precioso. Pero dice, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Yo te quiero decir que nuestro Señor no está en la tarea de perder a las personas. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ¿quién se condena? Tú te condenas. Cuando no quieres nada con Él, estás en apatía, desinteresado, te condenas. Dios no le interesa así. Dios quiere personas que sean valientes y digan, yo estoy contigo y te seguiré hasta el final de mis días, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Pero Dios no está con personas que son indecisas, hoy sí, hoy no. O que tal vez cuando esté viejito me voy a venir a tus pies. No, es hoy, no es mañana. Y es una decisión firme de entregarle toda nuestra vida, de reconocer. Primero debes reconocer que eres pecador, debes arrepentirte de tus pecados, debes creer en Jesucristo como Señor y Salvador, debes creer que Él murió en una cruz y que resucitó al tercer día y pagó tu deuda, pero debes confesarlo como Señor y Salvador, debes decirle, yo creo en ti, creo en tu muerte y resurrección y te hago el Señor de mi vida voluntariamente. Por último, vamos a tener unas conclusiones. Dios ha levantado un nuevo templo, su iglesia, y su iglesia está fundamentada en Jesucristo, la piedra principal. Nos guiamos por Jesús, por su palabra para edificar la iglesia. Aún hay muchas piedras que necesitan ser agregadas a esta construcción que es su iglesia. Muchos nuevos conversos deben ser agregados y por eso necesitamos compartir el evangelio de salvación y enseñar la palabra de Dios. Si tú quieres ser parte de la iglesia de Jesús, debes entregar tu vida completamente. La apatía y la oposición solo traerán tu destrucción. Amén. Y apatía, estoy hablando de que hoy puedo estar viniendo a la iglesia y no haber recibido a Jesús como el Señor de mi vida. Si no tengo amor por los hermanos, si no tengo amor por la iglesia, si no sirvo, si no realmente no hay frutos de mi vida, de que me duele el pecado, de que no quiero vivir en pecado. Pero si usted goza en el pecado, hermano, no le puedo decir hermano, sino si usted se goza en el pecado, es porque no ha nacido de nuevo. Te animo a que vengas hoy en arrepentimiento. El verdadero creyente le duele cuando falla y busca no fallar más. Amén. Padre, gracias te doy. Gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Te pido por estas personas que están aquí. Te pido que seas tú obrando por medio de tu Espíritu Santo, convenciéndolos de pecado, convenciéndoles, Señor, para que vengan a tus pies, para que se arrepientan, reconozcan que necesitan de ti y vengan a arrepentimiento, Señor. Te lo pido, Dios, te pido que seas tú obrando en cada una de estas personas, Señor, porque un día, Señor, vas a juzgar a cada uno de nosotros, vas a juzgarnos, Señor, y no queremos que se pierda ninguno de los que está aquí, Señor. No queremos que vayan al juicio eterno, sino que vengan a tu gloria eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido que salves aquí, que inquietes, Señor, que seas tú obrando por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén.